Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Afrontamos la última semana antes de volver a tener carreras de MotoGP y la pesada del World Superbike. Como ya sé que vais a ir a una ronda este año, os voy a decir cuál ha sido mi experiencia con las 3 rondas que se corren en España para que podáis decidir a la que queréis ir. A ver, como siempre realizamos las comparativas, empezamos por el precio. Y el precio, lo cierto es que en comparación a los precios de este año de Cataluña con los dos precios de Aragón y Jerez del año pasado, comparo Aragón y Jerez los del año pasado porque todavía no están los precios de entradas de este año. Cataluña World Superbike costaba unos 51 euros, 52 euros con gastos de gestión. La entrada, que todos sabemos que incluye el pase de paddock con las tribunas que abrieran, se podía acceder a cualquier tribuna, se podía ir a todas las actividades del paddock y demás. Eso eran unos 52 euros. Y había que comprar aparte por 10 euros el pit walk del sábado o el pit walk del domingo. Aragón, el año pasado fueron unos 35 euros la entrada, incluyendo los gastos de gestión e incluyendo también el pit walk del sábado y del domingo. Y luego en Jerez fueron creo que 32 euros la entrada con los gastos de gestión, incluyendo pit walk de sábado y domingo. Todas las entradas incluyen acceso a todas las tribunas y al pase al paddock. Sí es cierto que Jerez avisaba de que aunque tú te pudieras sentar en el asiento que quisieras y en la tribuna que quisieras, tenías preferencias sobre el asiento que tú habías escogido. Es decir, si tú cogías asiento 12, fila 6 de la tribuna X1, pues ese era como tu asiento, pero te podías sentar en el que quisieras siempre y cuando no viniera otra persona. En el resto de entradas, en las otras dos, no le especificaba. El alojamiento más complicado es el alojamiento de Aragón, porque Alcañiz está perdido allí en un desierto, en un secarral. Entonces es más complicado, hay que irse mínimo entre 20 y 30 minutos lejos del circuito. Es necesario tener un coche, sí o sí, para poder llegar al circuito. Ya os digo que el alojamiento más barato se encuentra como a unos 20 o 30 minutos del circuito. Más cerca es que no hay, si es que no hay apenas pueblo cerca. En Alcañiz es imposible. Así que es quizás casi con toda seguridad el circuito en el que más difícil es acudir a una ronda. Porque, pues por esto que os digo, necesitas sí o sí un coche y el alojamiento está lejos. Luego tenemos Montmeló, donde el alojamiento al ser Barcelona es algo más caro, simplemente por ser Barcelona, pero sí es cierto que hay alojamiento a los alrededores bastante más cercano, hay hoteles, hay sino Airbnbs, hay mucho sitio, porque al final, vale, Barcelona es más cara, pero también tiene más oferta de todo, con lo cual en Barcelona es bastante fácil encontrar alojamiento. Para Barcelona creo que se puede seguir cogiendo sin ningún problema el tren de cercanías, es decir, transporte público, con lo cual no es necesario tener coche propio para poder llegar al circuito. Y luego tenemos Jerez, donde es, en comparación con MotoGP, muchísimo más fácil encontrar alojamiento. Nosotros hemos encontrado alojamiento para 6 en Jerez de la Frontera, es decir, Jerez-Jerez. Para Jerez sí es necesario tener ese coche porque aunque te quedes en Jerez de la Frontera o te quedes en Arcos de la Frontera o te quedes en pueblos de alrededor, al final vas a necesitar, aunque sean para 15 minutos de autovía o 10 minutos al circuito, vas a necesitar el coche. Maneras de llegar al destino. Nosotros preferiblemente utilizamos el tren porque te permite llevar la maleta de fin de semana, el AVE, te permite llevar la maleta del fin de semana y suele ser relativamente corto la distancia de viaje. Es verdad que mucha gente utiliza el avión, aunque yo prefiero ahorrarme los problemas de que te cobren maleta o de que si el billete vale barato pero con la maleta vale más caro, por eso yo prefiero coger el tren. ¿Cómo llegar a Aragón? Para llegar a Aragón se puede parar en la estación de las Delicias de Zaragoza, saliendo desde Barcelona, saliendo desde Madrid, es bastante fácil. Y también para ir a Aragón, como la zona donde está es más al sur, también
he leído en muchos sitios que se puede coger el tren a Caspe. Efectivamente, a Caspe. Ya no estaba yo segura. Se puede tanto llegar a la estación de Zaragoza como llegar a Caspe. Problema de Aragón sigue siendo que aunque podamos llegar a Zaragoza vía tren, Zaragoza o Caspe, vamos a necesitar el coche para desplazarnos hasta donde tengamos la vivienda y para luego llegar al circuito. Para llegar a Jerez podemos o bien llegar hasta Sevilla y de Sevilla desplazarnos en autobús, me parece que es, o hay tren, en tren o autobús hacia Jerez de la Frontera. Llegar a Barcelona pues siempre es lo más fácil porque al final Barcelona es una de las grandes ciudades de España. Por ejemplo, desde Granada cogimos un tren directo, aunque iba haciendo una vuelta por el resto de España, pero iba directo a Barcelona. Si no, siempre se puede hacer, si no hay directo desde la ciudad donde estamos, se puede hacer parada en Madrid y de Madrid seguro que vamos hacia Barcelona. Hay evidentemente trenes, buses, aviones, o sea, Barcelona va a ser siempre el más fácil para llegar porque Barcelona es una ciudad más grande. Es más problema de la ciudad desde donde partimos que al final de la ciudad donde llegamos. Y el ambiente, el cómo se viven las rondas en cada uno de los 3 circuitos. He de decir que incluso con todas las dificultades que tiene para llegar, a mí el circuito que más me gusta para vivir una ronda es Aragón. Aragón tiene un algo, es a finales de septiembre, está empezando a llegar el otoño, se está terminando el campeonato, es la penúltima ronda, entonces puede llegar abierto, pero si llega abierto se está en los últimos puntos, está ahí la competición en pleno fulgor. Y Aragón, lo que es el paddock de Aragón, es increíble. Es un paddock chiquitito, es como muy acogedor, como muy familiar, lo tienes como todo muy a mano. A mí el paddock de Aragón, de los 3 paddocks que he estado, es el que más me ha gustado. Luego, el paddock de Montmeló estaba ahora en obras y había muchos pilotos que tenían que estar en carpas, todos los de Super Sport 300. El paddock de Montmeló me gustó, es un paddock muy grande, es un paddock muy amplio, está muy bien, me gusta todo el acceso a las zonas de tiendas que tenía porque me parecía que era el más chulo de los 3, todo el merchandising que tiene. Montmeló este año ha tocado a ser la segunda ronda, suele ser de las primeras rondas del campeonato y sí es cierto que el ambiente es como un pelín más crispado, por decirlo de alguna manera, dentro de todo lo crispado que puede ser Superbikes, que es un paddock súper amigable, pero sí que es un pelín más crispado porque, a ver, todo llega abierto, entonces todo el mundo se está jugando algo, así que todo el mundo es competidor del mundial, con lo cual creo que hay como esa pequeña presión de más en los pilotos de todavía tengo margen de mejora y de hacerlo bien. Así que creo que es como un poco el paddock que más crispado está. Y luego creo que entre Aragón y Barcelona se queda el paddock de Jerez, que fíjate tú que para ser Jerez yo lo ponga como ahí en un limbo, porque el paddock de Jerez es la última ronda, entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Se junta que los pilotos ya saben que está todo el pescado vendido, o sea, a no ser que venga jugándote el mundial, muy probablemente ya es la última carrera, las últimas carreras, está para disfrutar, está para hacer la fiesta y tal, y por esa parte los pilotos se estiran mucho más y están mucho más guay. Por la otra parte también hay muchos pilotos que ya están pensando en, wow, se acaba la ronda y me puedo ir a descansar y tal. Entonces, claro, está ahí como en un no sé qué sé yo. El ambiente de Jerez a mí me encantó, pusieron un DJ súper chulo. El paddock de Jerez es más amplio que el de Aragón, por lo menos mi sentido espacial. Me pareció más amplio que el de Aragón. Está muy guay porque tienes acceso, o sea, porque estás en el vial y puedes ver la curva Jorge Lorenzo desde muy cerca, ve a los pilotos como la traza. Entonces, eso estuvo muy guay. Del paddock de Jerez, el ambiente en Jerez siempre es increíble. La grada, la X1 se mega llenó. Incluso te diría que no he visto en Aragón ni en Montmeló la grada tan llena como la vi en Jerez. Pero sí que es verdad que creo que el ambiente, por familiar, por acogedor, por cálido, me gustó mucho más el de Aragón que el de Jerez y el de Montmeló. Y luego,
están las actividades del pit walk, que al final no las menciono mucho porque es visitar el pit lane de cada uno de los circuitos. Este año en Montmeló no he llegado a estar porque, como gané el concurso de portadas del World Superbike, de las portadas del programa oficial, monté en el safety car a la hora en la que era el pit walk. Así que no he estado, pero sí estuve en el de MotoGP y la verdad es que el pit lane de Montmeló está bastante chulo. Y en resumen, si estáis planteándoos ir a una ronda, yo, a pesar de las dificultades que hay para llegar al circuito, os recomiendo 100% que vayáis a la de Aragón, porque para mí fue la ronda que me robó el corazón. Ha sido el circuito que más me ha gustado, ha sido un circuito en el que había un montón de ambiente, ya os digo, en el que te sentías arropado por el calor de las motos. Sí es verdad que si por problemas de coche o lo que sea Aragón no puede ser, Jerez y Montmeló ofrecen ambas un espectáculo increíble, porque al final el World Superbike siempre va a ofrecer un espectáculo increíble. Así que ya lo sabéis, ya lo sabéis. Hasta aquí termina el vídeo de hoy. Id a una ronda de World Superbike. Yo no sé a qué esperáis. Nos vemos la semana que viene con el análisis del Gran Premio de las Américas de MotoGP.